Muy buenos días, mis amados hermanos, amigos, una vez más, por la gracia de nuestro buen Dios, estamos despiertos a este nuevo día. Les invito a dar gracias. Padre bueno, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de la vida. Permítenos disfrutarlo con alegría, sirviendo a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, guiándolos con amor y tomando cada oportunidad que surja en el día para instruir sus corazones conforme a tu palabra. Ruego tu bendición para todos los que escuchan estos audios y para cada matrimonio, que los estudios y meditaciones que tenemos, Señor, resulten de gran bendición para sus vidas, como es nuestro anhelo. Gracias damos por tu amor en Cristo Jesús. Amén. Pues amigos, hermanos, seguimos meditando sobre el tema del matrimonio. El día de ayer estuvimos viendo un poco de estadísticas. Hoy iniciamos el tema del matrimonio como contrato social y vamos a basarnos en el estudio de Jorge Adame Goddard sobre el matrimonio civil en México. Hizo un estudio de investigación de 1859 al 2000 y lo que llamó el régimen posmoderno, que abarca de 1974 al 2000. Solo como síntesis hablaremos de algunas características, pensando en que el matrimonio está establecido en nuestras leyes y veamos cómo ha evolucionado el matrimonio civil, por lo menos en México. La reforma constitucional al artículo 4, aprobada a fines de 1974, marcó el comienzo de una nueva manera de entender el matrimonio, en la que se le concibe primordialmente como una unión afectuosa o como comunidad de vida ordenada principalmente a la ayuda mutua de los cónyuges. Hubo una reforma al derecho de la familia. Esto sucedió en el periodo del presidente Luis Echeverría, justamente con motivo del Año Internacional de la Mujer. Y ahí se afectaron dos principios fundamentales en torno al matrimonio. Básicamente, la mujer ahora tenía derecho a decidir si quería o no tener hijos y cuántos hijos. Algo que no se le había concedido en el pasado y que ahora la mujer tenía el derecho ahora de decir si quería o no tener hijos en el matrimonio y cuántos también. Entonces estamos pensando en que este movimiento de los derechos de la mujer vino a afectar también esta parte de lo que fue el matrimonio civil, de tal manera que se empezó a modificar algunos aspectos que vinieron a modificar también las formas de constituir la familia. Las reformas de 1983, en el periodo de Miguel de la Madrid, ahora el domicilio conyugal lo fijaban los esposos de común acuerdo. Hubo una nueva causal de divorcio, que fue la separación de los cónyuges por 2 o más años, no importando si las causas sean justificadas o no. Por ejemplo, cuando un esposo se va a trabajar a Estados Unidos, como se decía antes, ¿verdad?, de mojado, si estaba fuera del hogar por 2 años, entonces, aun cuando él estuviera enviando recursos económicos, si la esposa solicitaba el divorcio y colocaba el hecho de que él no estuviera en el hogar por más de 2 años, entonces procedía el divorcio. También entró la admisión del concubinato como una forma de constituir una familia con efectos legales, y este se basó reformando el artículo 1635. A partir de esta fecha de 1983 empezaron a darse derechos legales a las parejas que estaban en unión libre, lo que antes se conocía como el concubinato. Luego vinieron las reformas constitucionales de 1992.
Se suprimió ahí la afirmación de que el matrimonio es un contrato civil e incluso se eliminó la referencia expresa al matrimonio. Cada estado tenía la facultad ahora de legislar y definir sobre la naturaleza y efectos del matrimonio sin ninguna limitación y sin ninguna orientación, dando como resultado que en un país convivan concepciones y regímenes jurídicos diversos y aún contradictorios en esta materia tan importante. Para las reformas de 1994 se derogaron los artículos 174 y 175. Ahora los esposos en materia contractual quedan en la misma situación que si no estuvieran casados. Vinieron las reformas de 1997. Se introducen nuevas cláusulas de divorcio, por ejemplo, la violencia familiar. Y estas nuevas causales eran muy amplias, como tan amplias eran las definiciones de violencia. No se habían definido qué era violencia, así que cualquiera podía definir la violencia desde una perspectiva y pues como esa era la causal, se procedía. Luego vinieron reformas al Código Penal en la Ciudad de México. Se tipificó el delito de violación entre cónyuges, esto en 1997, modificando el artículo 265. Ahí se hizo un cambio en la concepción de los deberes entre los cónyuges. Antes muchas mujeres eran forzadas a tener relaciones sexuales con sus esposos. Simplemente el hombre le decía que quiero estar contigo, y aunque la mujer no quisiera, muchas veces era forzada. Bueno, ahora con estas reformas, por lo menos en ese entonces el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, se consideró, ya se tipificó el delito de violación entre los cónyuges. Entonces un esposo podría ser demandado por su propia esposa por haberla forzado a tener relaciones. El nuevo Código Civil del Distrito Federal en aquel entonces, en el año 2000, cambió el concepto de matrimonio en el artículo 146. Ahí dice: matrimonio es la unión libre de un hombre y una mujer para realizar la comunidad de vida en donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua, con la posibilidad de procrear, escuchen bien ahí la palabra, con la posibilidad de procrear hijos de manera libre, responsable e informada. Ahí decía que también se debe celebrar ante el juez del registro civil y con las formalidades que ésta exige. Aquí ya se cambió lo que antes estaba como contemplado como algo natural del matrimonio, que era la procreación de los hijos. Ahora ya no se contempla como algo inherente a la unión conyugal, sino como una posibilidad. Ya, si hay hijos está bien, y si no, pues no hay la obligación de ninguno de los cónyuges, en este caso ni a la mujer ni al hombre, para que puedan tener hijos. También en el tema del divorcio, el artículo 267 incluyó nuevas causales. Ya se redujo la separación del hogar no a 2 años, sino a un solo año. Antes, con 2 años que no estuviera el esposo en casa, se podían divorciar, y ahora se redujo a 1 año. Y también que un cónyuge le impida a otro practicar una actividad lícita. Por ejemplo, si un esposo quiere ir a hacer deporte o irse a bailar a una discoteca o a un antro, y su esposa no le permitiera esto, también se convirtió en una causal de divorcio. Que un cónyuge le impida a otro practicar una actividad lícita se convirtió en una causal de divorcio. Conclusiones acerca de todo esto que vino modificándose, y para que sepan también, hoy en estos tiempos ya no se habla de un hombre o una mujer, sino ahora se habla de personas que quieren unirse, y eso abrió la posibilidad, al modificar el Código Civil familiar, pues evidentemente que abrió la posibilidad para que
personas puedan ser 2 hombres o 2 mujeres, y ya tenemos lo que son las uniones de convivencia en la Ciudad de México, o lo que nosotros conocemos ya, ¿verdad?, en esta parte de los matrimonios homosexuales, los cuales pues exigen los mismos derechos que un hombre y una mujer cuando se casan. Como conclusiones podemos decir que hay 2 posturas bien diferenciadas en este estudio de Jorge Goddard, y hablaré de la primera. El matrimonio está orientado a la procreación y por consiguiente los cónyuges tienen un derecho recíproco al cuerpo del otro en orden a realizar el acto conyugal, que es también un deber, o sea, el débito conyugal. Uno de los fines esenciales del matrimonio es la procreación. Esa es una postura, la cual está sostenida por algunos sociólogos y estudiosos como Antonio Di Barrola, Alberto Pacheco, Manuel Chávez Asensio, Jorge Mario Magallón Ibarra. Y por otro lado está la otra postura. Hay 2 autoras, Sara Montero Dujal y Alicia E. Pérez Duarte, quienes sostienen, a partir de una perspectiva sociologista, que el matrimonio legal es solo una estructura social impuesta en orden a regular la sexualidad de las personas. Para ellas, la procreación les parece que puede ser o no un fin en la pareja, de modo que no es un elemento esencial, sino accesorio. Básicamente podemos diferenciar estas 2 posturas que hay. Nosotros, y aquí quiero iniciar con ustedes el tema de lo que es un pacto matrimonial. Hemos dado un poco recuento de lo que ha pasado, cómo ha evolucionado el matrimonio civil en México, cómo las leyes se han modificado en algunos casos para proteger los derechos de la mujer, ayudarla, pero también en otros muy influenciados evidentemente por todo lo que vino a ser la revolución sexual, donde se va a eliminar por completo el tema de la procreación como uno de los fines del matrimonio. Ya no lo es en este tiempo. Estoy hablando de las leyes, así que cuando usted se casa, usted no sabe todo esto evidentemente. Muchos de los que se casan desconocen todo lo que las leyes dicen, y cuando firmamos un contrato civil llamado matrimonio, pues evidentemente estamos respaldando y estamos sujetándonos a todo lo que estas leyes en sí mismas ya han legislado acerca del matrimonio. Vuelvo a repetir, muchas parejas y personas que se casan desconocen todo lo que las leyes ya están legisladas, todo lo que ya se ha legislado, y la forma en cómo ahora nuestro gobierno, el Estado, mira el matrimonio. Por eso es importante no ser ignorantes de estas cosas, sino conocedores de ellas para tener un posicionamiento. Cuando nosotros vamos al registro civil, cumplimos con una parte importante de nuestra responsabilidad cívica ante las autoridades, pero también debemos saber que esas mismas leyes están ya formuladas bajo perspectivas que en algún momento, escuchen bien lo que voy a mencionar, ya no están concordantes con los principios bíblicos. Y ahí es donde entra la preocupación y nuestra tarea. Mateo 19:6 dice: por consiguiente, ya no son 2, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Para nosotros el matrimonio es un pacto con Dios, es un pacto que se hace por fe de los contrayentes. Y aquí es donde vamos a entrar, a partir de la reflexión de mañana, a diferenciar entre lo que es el contrato civil llamado matrimonio y sus modificaciones que han tenido, y lo que es el pacto matrimonial. Evidentemente, estoy dirigiéndome con énfasis a todos aquellos que son creyentes. A todos nuestros amigos que son simpatizantes, pues quiero decirles que nos encantaría que pudiesen no perder el interés, sino al contrario, atreverse a escuchar qué es un pacto matrimonial,
y mirar la riqueza que tiene, la solidez que tiene, a diferencia del contrato civil llamado matrimonio. Por cierto, cierro diciendo que ese contrato civil llamado matrimonio está hecho para romperse, porque antes uno se casaba y para poder divorciarse pasaba un año. Hoy usted se casa un sábado y a los 8 días ya puede solicitar el divorcio. Y la causal más solicitada por la gente es la de incompatibilidad de carácter. No sé, dicen es que no somos compatibles, pero se atrevieron a casarse y se atrevieron a jurarse amor y se atrevieron a hacer un contrato civil que después rompieron con la facilidad de la solicitud de uno solo de los contrayentes, porque ahora también está esta parte. Antes era de consenso mutuo, tenían que estar de acuerdo a las partes para poder romper el pacto matrimonial. Hoy se rompe con la facilidad de que uno de los dos pueda decir: señor juez, vengo a poner esta demanda de divorcio porque somos incompatibles de caracteres. Entonces es así como suceden las cosas. Pero yo le invito, le desafío a que abra su corazón para escuchar qué es un pacto matrimonial. El día de mañana, si el Señor lo permite, continuamos con esta reflexión. Dios les bendiga.